Hola, muy buenos días. Es un placer compartir la moderación de frente a frente una mañana más, una mañana lluviosa en la capital de la República. Saben que en época de invierno llueve, pero no es tan típico que llueva a esta hora y fuerte como ha llovido hoy. Pero bueno, el agua siempre es bienvenida. Tengo un tema muy importante, un tema que yo espero la atención de todos ustedes. Solo me esperan un minuto para anunciarlo y presentarles a mis invitados. Pero me voy a meter de nuevo al clima y preguntarle a nuestro experto en condiciones del tiempo por qué hoy amaneció lloviendo. No sé si solo en la capital de la República, si en todo el departamento de Francisco Morazán o es una lluvia en todo el territorio. César Quintanilla, buenos días. Buenos días, Renato. En efecto, sí amaneció lloviendo no solo en el territorio de Francisco Morazán, también está lloviendo en varios municipios del departamento del Paraíso, la zona sur del país, otras áreas del centro y también municipios del occidente del país. ¿A qué se debe esta lluvia tempranera? Bueno, tenemos tres elementos. Uno es la zona intertropical de convergencia que se ha quedado activada sobre nuestra latitud, específicamente porque tenemos un fenómeno que conocemos como vaguada en superficie, que son fenómenos que transportan abundante humedad. A esto le agregamos el arribo de una onda tropical que ha ingresado por la región oriental desde horas tempranas y está adelantando humedad. Este fenómeno pues se hará sentir un poquito más fuerte incluso hacia horas de la tarde, conforme alcance ya nuestra zona central, sur y posiblemente el occidente en horas de la tarde, pero específicamente hacia horas de la noche. Estaría ya sobre el occidente y saliendo hacia Guatemala. Y pues el otro elemento a mencionar es que también estamos expuestos a un disturbio tropical que desde hace 2 días el Centro Nacional de Huracanes pues le dio una posibilidad del 20% de alcanzar la categoría de un ciclón tropical. Sin embargo, el fenómeno continúa avanzando rápidamente a raíz de casi 45 kilómetros por hora, pero no se ha desarrollado. Esperamos que no lo haga, pero aunque no lo haga, igual dejará fuerte actividad lluviosa desde el día viernes en el territorio hondureño, estirándose a parte del fin de semana. Bueno, pues hay que prepararnos, César. Hay que prepararnos porque se nos ha anunciado para esta temporada muchos fenómenos importantes en el Atlántico y el Pacífico y la formación potencial de unos 5 huracanes. Y uno nunca sabe cuándo uno de estos fenómenos nos pegará directamente. Así que, si tienes algún Sí, elemento adicional, por favor. sí, sobre eso último que dijo, específicamente son 23 tormentas con 23, nombre que imagínate. esperamos para esa temporada, y además agregar que lo hablamos ahí en frente a frente en días anteriores, que se invirtió, ¿verdad? Antes estábamos expuestos al final de la temporada de huracanes en octubre, pero resulta que desde estos meses ya tenemos las temperaturas en el Mar Caribe aptas para la formación de huracanes, como si estuviésemos nosotros aquí en nuestra región en octubre por el tema del calentamiento global, así que podemos esperar que cualquier fenómeno de estos que se forme pueda llegar directa o indirectamente a impactarnos. De hecho, hay otro fenómeno un poco más atrás de ese disturbio que viene avanzando, que también a partir de ayer entró en posibilidades de desarrollo tropical y todos están moviéndose hacia esta zona caribeña. Así que tenemos que estar muy alertas porque desde ya pues tenemos suelos extremadamente saturados y podemos encontrarnos con algunas situaciones, como ya escuchamos a muchas personas de diferentes barrios decir, esto nunca había pasado. Bueno, eso se hará recurrente, ¿verdad? Por esa intensidad de lluvias y que arreciará cuando ingresa el fenómeno del niño, que ahorita estamos en la etapa neutra, en el niño que terminó y estamos en etapa neutra y el fenómeno de la niña que estaría iniciando específicamente ya dentro de un mes, a más tardar un mes y medio. Escucharon a César, este fenómeno estará saliendo aproximadamente hoy en la noche, pero ya el viernes estaremos bajo el influjo de otro disturbio. Así que hemos comenzado la temporada de más riesgos en el país. Miren qué situación de vulnerabilidad. En época de verano nos hace falta el agua. Cuando llegue el invierno estamos expuestos a esos fenómenos
climáticos, a disturbios, a tormentas tropicales, a huracanes, como que nunca en el año tenemos un momento de sosiego en esta región, César. Sí, sin duda alguna. Por eso es que hemos nosotros hecho hincapié sobre el fenómeno del cambio climático, porque el calentamiento de la Tierra impacta directamente en todo el sistema climático y cambia. Entonces, cambia de una forma ya permanente. En este momento es una forma no regional, sino global, y específicamente nosotros estamos dentro de los 10 países más vulnerables del planeta, por lo que podemos esperar, como usted dice, si no sequía extrema, olas de calor extremo, que aparezcan también plagas y enfermedades afectando la agricultura, afectando la ganadería. Es decir, es un fenómeno que agudiza la pobreza, que genera mayor desigualdad, que genera desplazamientos humanos, y no está sucediendo solo en Honduras, sino en diferentes partes del mundo, que hay muchos desplazamientos por cambio climático. Le pasó hace 2 días a Iowa, en Estados Unidos, cantidad de gente fue desplazada porque hasta el día de hoy están bajo agua. Así que son fenómenos repetitivos en nuestra región y en diferentes partes del mundo, es decir, manifestaciones diversas con actividad de temperaturas elevadas, con elevación del nivel de los mares, con plagas y enfermedades, con huracanes más húmedos, más lentos y más intensos. En fin, pues lastimosamente eso es lo que hemos creado, ¿verdad? Con nuestro disque de desarrollo, que ahora nos está presentando específicamente la cara, o comenzando a presentar la cara más dura de este cambio climático. Muchas gracias, César Quintanilla. César Quintanilla, nuestro experto en condiciones del tiempo, líder de la ONU en cuanto a cambio climático. Mira, fíjese que yo dije en este momento, líder de la ONU, y no sabes a quién tengo aquí en el set. No sabes a quién tengo aquí en el set. Ya te la voy a presentar. Pero cuando te digo líder de ONU, porque yo entiendo que tienes ahí un certificado, una categoría como hombre que lucha en Honduras y en el mundo para que seamos capaces de comprender los alcances del cambio climático y hagamos lo que tenemos que hacer países como el nuestro, César. Sí, así es. Justamente en el centro del trópico de la NASA, yo entendí que era el cambio climático, y de ahí pues comencé estudios independientes en el tema, y pues además me certifiqué con Realidad Climática, que dirige el Nobel de la Paz Albert Al Gore, que recibió justamente este título por todo el trabajo climático que ha hecho. Entonces ahora prepara líderes climáticos a nivel mundial, y yo hice la inversión económica para prepararme con él y su equipo científico, y todos los años pues estamos, ¿verdad?, en estudio permanente, siguiendo el tema y cómo está evolucionando rápidamente a nivel global. Pues te quiero decir que hoy nos acompaña, ya voy a presentarlos a todos, pero voy a hacer una diferencia con ella. Atiya Warris es experta independiente de la ONU sobre deuda externa. Ya la vas a conocer, en cuestión de segundos la vas a conocer. Es profesora de Derecho en la Universidad de Nairobi y experta independiente de este organismo mundial sobre deuda externa. Nació en Kenia en 1974, es doctora en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, Política y Desarrollo. Imparte clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nairobi, en Kenia. Y anteriormente lo hizo en Sudáfrica, Ruanda, Malasia y el Reino Unido. Ha investigado y publicado sobre temas globales y regionales. Y ha publicado importantes textos sobre impuestos y desarrollo, sobre todo en el 2013, en el que discute los vínculos entre los temas fiscales y derechos humanos. Así que es un honor para Frente a Frente tener hoy a Atiya Warris, quien ha dicho hace algunos días que no tiene sentido que las empresas paguen menos impuestos que las personas. Exponiendo sobre deuda externa y derechos humanos, sostuvo que hay que revisar el sistema impositivo, porque no tiene sentido que las empresas paguen menos impuestos que las personas, ni que las multinacionales tributen solo donde tienen sus casas matrices. ¿Dónde dijo esto Atiya Warris? Lo dijo en la primera jornada del Seminario Internacional de Desarrollo Económico 2024 que se realizó en Caracas, Venezuela.
Según Atiya Warris, en las Naciones Unidas hay un debate sobre la creación de un órgano mundial de impuestos. Y eso sería importante porque permitiría ver cómo se cobran los impuestos. Fíjate, en las Naciones Unidas hay un debate sobre la creación de un órgano mundial de impuestos y eso sería importante porque permitiría ver cómo se cobran los impuestos. Las multinacionales pagan impuestos en el país donde está su casa matriz y no en el resto del mundo donde tienen oficinas, y eso no es justo, indica esta experta de la Organización de las Naciones Unidas, la abogada y experta de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos. Agregó que hay que aplicar gravámenes para individuos de altos recursos. Si nosotros pagamos 35% de impuestos, bueno, aquí pagamos que a 25% de impuesto sobre la renta, ¿verdad, Cristian? Efectivamente. 25% de impuesto sobre la renta, pero hay países que pagan 45 y 50. Eso sí, tienen garantizadas buenas universidades públicas, buenos hospitales públicos, buena educación pública, ¿verdad? Sobre esto vamos a hablar un poquito. Ellos también tienen que pagar eso. Voy a repetir esta idea. Hay que aplicar gravámenes para individuos de altos recursos. Si nosotros pagamos 35% de impuestos, dijo Atiya, ellos también tienen que pagar eso. Pero muchos de ellos aprendieron a tener fundaciones o trust para pagar solo el 15% de impuestos. Es algo que no pueden hacer las personas que van todos los días a trabajar. Miren el tema que vamos a abordar hoy con Atiya Warris. Bienvenida, es un placer tenerla aquí en el programa. Gracias. Yo me despido de César. ¿La conociste, César? ¿O ya no tenemos a César? Bueno, No, ya sí, no lo sí, tenemos. sí. Ah, bueno. Aquí estoy. Bueno. Muy atento, ¿verdad? A todo lo que ha leído sobre ello, y es un tema sumamente interesante, porque es cierto, no paga impuestos para que el Estado, el gobierno lo cuide, y aquí pues hacemos cosas diferentes, ¿verdad? Lastimosamente con nuestros impuestos. Vamos a abordar toda esta temática. Nos acompaña también el director del Servicio de Administración de Renta, don Cristian Duarte. ¿Qué tal, Cristian? Todo bien, excelente. Buen día, Renato. Buen día a quienes nos están viendo. Gracias por este espacio y buen día en sus hogares. Y el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Roldán Duarte Maradiaga. Roldán, bienvenido de nuevo aquí en Frente a Frente. Es un placer tenerlo. Es un privilegio estar con Atiya y con el Duarte. Con Cristian. Con Cristian Duarte. Yo también soy Duarte, pero no tengo ningún parentesco con él. Bueno. Yo solo quiero que me permita unos segunditos a Atiya, Cristian y Roldán, porque sabe Atiya que dentro de aproximadamente unas 2 horas 15 minutos, un juez del Distrito Sur de Nueva York va a emitir la sentencia contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ya fue declarado culpable hace aproximadamente 3 meses. Fue declarado culpable de 3 delitos asociados con el narcotráfico. Y hoy se va a emitir la sentencia contra él. La Fiscalía está pidiendo cadena perpetua para el expresidente de Honduras, el penúltimo presidente de Honduras, presidente que tuvimos antes de Xiomara Castro Sarmiento. Y además está pidiendo el decomiso, o la confiscación, perdón, de 15 millones de dólares, porque se supone, según los testigos en el juicio, que todo este dinero lo recibió de narcotraficantes. 15 millones de dólares. Y además la Fiscalía está pidiendo una multa de 10 millones de dólares, o sea, 25 millones de dólares en total. Cadena perpetua y 25 millones de dólares. Mientras que la defensa de Juan Orlando Hernández está pidiendo 40 años de privación de libertad. Entonces el juez Kevin Castel se va a decidir entre lo que pide los abogados del expresidente, 40 años, o lo que está pidiendo la Fiscalía, cadena perpetua más 25 millones de dólares. Un expresidente de Honduras que estuvo 8 años en el poder, por lo tanto es una noticia que genera mucha expectativa en el país. Y antes de entrar con usted, con Cristian y con Roldán, vamos a tener unos 4 minutos, a nuestro enviado especial
a Nueva York. Cristian Morazán está con Óscar Estrada, el otro experto en esta temática para Televicentro, para Tu Nota y para HRN, La Voz de Honduras. Así que vamos con ustedes. ¿Cuál es el ambiente que reina en este momento en los alrededores de ese edificio donde hoy se va a emitir la sentencia contra el expresidente hondureño Cristian y Óscar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Renato Álvarez. 9 de la mañana con 16 minutos, menos de 2 horas para conocer la lectura de la sentencia de parte del juez Kevin Castell aquí en la Corte del Distrito Sur. Ya han ingresado algunos ciudadanos que han venido desde Honduras incluso para poder presenciar esta lectura de la sentencia, este hecho histórico de un expresidente de Honduras. Y por supuesto aquí está conmigo Óscar Estrada, reconocido periodista, escritor del libro Tierra de Narcos, reconocido analista y quien también estuvo presente en el juicio, en este y en muchos. ¿Cuántos juicios ya, Óscar? He seguido dos, precisamente. Presente, solo este y el de Tony. Y otros juicios que he seguido más como esporádicamente, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios? Eso es lo que está esperando el pueblo hondureño. ¿Cuáles son los escenarios luego de que la Fiscalía ya le envió el documento al juez Kevin Castell pidiéndole que le confisquen más de 15 millones de dólares, producto de este dinero que los líderes del narcotráfico aseguran que le entregaron al expresidente durante la campaña política para llegar a ser mandatario hondureño, y estos 10 millones de multa que también son adicionales, que suman ya 25, en este caso, y ya también con los documentos que ha presentado la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cuál es el escenario que le espera al expresidente hondureño, Óscar? Bueno, hay que reconocer que según la legislación hondureña, el gobierno de Estados Unidos no puede incautarle los bienes al señor Juan Orlando Hernández. No, ese fue precisamente una de las leyes que él mismo aprobó cuando era presidente del Congreso Nacional, con la ley de incautación de bienes. El gobierno de Estados Unidos podrá disponer de cualquier bienes, cuentas de ahorro o cualquier tipo de activo que pueda tener en los Estados Unidos. Eso podrá embargarse o confiscarse, ¿no? Para poder comenzar a pagar esa deuda, pero los bienes que están en Honduras tendrán que pasar por el proceso correspondiente a la ley hondureña a través de la OABI. Entonces, y ellos tendrán que explicar cuáles son esos bienes que ellos han identificado que corresponden a ese monto de 25 millones de dólares, que tienen que ser muchos bienes, porque en Honduras 25 millones de dólares realmente corresponde si es a nivel de propiedades, pues tendría que ser muchas propiedades también. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen los datos históricos del juez Kevin Castell con estos juicios por narcotráfico que ha llevado a cabo? Y lo pregunto en relación a la condena que le puede esperar al expresidente, a pesar de todas estas cartas que han sido enviadas en juicios anteriores. ¿Ha sido un juez que considera alguna rebaja en la condena o será duro en la lectura de esta sentencia? Pues está esperando que él sea realmente duro en la lectura, ¿no? Conociendo un poco lo que ha sido su interacción con en este proceso a nivel de cerrarle ciertas opciones que está pidiendo la defensa, pero también lo que fue la sentencia de Tony Hernández, que fue condenado a cadena perpetua más 40 años. ¿No? Hay dos opciones ahorita, que es la mínima que está pidiendo la defensa, que corresponde a los mínimos de cada uno de las penas, que sumarían en total 40 años, y la cadena perpetua que está pidiendo la Fiscalía. La diferencia está que una condena de 40 años, él podría entrar a un proceso de revisión una vez cumplida una parte de la condena, que le permitiría salir quizá dentro de 20 años o quizá incluso antes, si entra a un proceso de colaboración y buen comportamiento y todas estas cuestiones. Una condena de cadena perpetua básicamente solo podría revisarse dentro de 30 años, y esa es la gran diferencia que hay ahorita entre estas dos penas. Él está esperando pues que el juez decida cuál de las dos. El juez también puede imponer otras penas aparte, y eso es lo que conoceremos el día de hoy, y a partir de hoy comienza ya a correr los plazos para el respectivo proceso de apelación. Y en el caso de los recursos de apelación, ¿cómo le han ido a los que han sido sentenciados por el juez Kevin Castell? ¿Han tenido suerte con estos recursos de apelación luego de que se le dio lectura a la sentencia? Pues el señor Castell no es el que conoce la lectura, el proceso de apelación. Eso ya es una segunda instancia dentro de la misma corte, pero es la instancia de apelación correspondiente. Él podrá argumentar
si considera de que el debido proceso se violentó o si considera que se le violentaron derechos constitucionales, ¿no? El derecho de la defensa, porque él argumenta todavía que ha estado, que este proceso lo tuvo que pasar en indefensión. Él tendrá entonces que presentar las pruebas correspondientes en este proceso de apelación para explicar eso y ver si la corte respectiva lo acepta, ¿no? Si el recurso. Eso sabemos que Tony Hernández, que Giovanni Fuentes Ramírez también presentaron sus recursos de apelación y la corte no los aceptó, ¿no? En el caso de ellos, pues no había pues, la carga probatoria correspondiente para poder argumentar que el proceso se había violentado. Quiero cerrar con Oscar, se lo consulté por la mañana en HRN La Voz de Honduras, si quiere volvérselo a preguntar para los televidentes de Frente a Frente en Canal 5. Por tu experiencia, Oscar, y por todos estos juicios que has estado presente en esta Corte del Distrito Sur, y también lo consulto por todos estos argumentos que ha presentado la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, además de su familia, por supuesto. ¿Ha sido un juicio justo el que se ha desarrollado en contra de Juan Orlando Hernández? Mira, yo creo que el término justicia es un término bastante subjetivo, ¿no? En este caso, creo que la ley hondureña no hubiera podido aceptar este tipo de proceso con el tipo de carga probatoria que se presentó, no hubiera logrado un proceso de condena. Las autoridades hondureñas, incluso si fuera Juan Orlando o fuera cualquier persona, ¿no? Es un derecho más garantista. La ley de Estados Unidos sí permite este tipo de condenas basado en la carga probatoria que se presentó, ¿no? Y, aquí vendría a ser la discusión más si se cumplió el proceso debido, no si se cumplieron las leyes y las normas correspondientes, garantizándole a él un proceso justo, ¿no? Pero justo desde el cumplimiento de las leyes, sino desde un concepto de justicia más filosófico que sería una discusión distinta. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Oscar Saludos. Estrada, reconocido analista, periodista, escritor con nosotros aquí en la Corte del Distrito Sur. Ya vamos a hacer nuestro ingreso. Estamos a ya pocas horas de que se le dé lectura a esta sentencia a Renato, y por supuesto ustedes pendientes de los noticiarios de la Corporación Televicentro, de HRN La Voz de Honduras y de tunota.com. Ya han ingresado varios ciudadanos, incluso que han venido de Honduras, han ingresado personas que viven cerca de las ciudades aquí en Nueva York, y de igual forma nos sorprendió porque mirábamos un montón de ciudadanos chinos y también ciudadanos americanos, pero que aquí también se desarrolla juicio en contra del reconocido senador Bob Menéndez, y también hay un juicio de criptomonedas, y es por eso que vimos bastantes ciudadanos chinos. No van a entrar a la sala de Juan Orlando. No, es la 11D. De acuerdo a los que nos han confiado los Marshall, esta lectura de sentencia se desarrollará en la sala 11D. Renato, regresamos con usted a la capital de Honduras, Tegucigalpa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Morazán y Oscar Estrada, mientras estábamos viendo imágenes del expresidente Juan Orlando Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández. Creo que este video es del día que lo iban a extraditar a Estados Unidos, justamente, así es. Ya sabemos que fue condenado o declarado culpable en el Distrito Sur de Nueva York, y que hoy se emite la sentencia para este hombre que gobernó Honduras 8 años. 8 años fue presidente y 4 años fue presidente del Congreso Nacional. 8 años presidente de la República, 4 años presidente del Congreso Nacional. Y hoy va a conocer su sentencia. Algunos expertos jurídicos opinan que posiblemente le caiga la cadena perpetua. Y ayer el juez Castel otorgó la petición de la Fiscalía de decomisarle $15 millones y también imponerle una multa de $10 millones. Eso ya lo otorgó el juez Castel. Hoy él va a emitir la sentencia y además se pronunciará si acepta la solicitud de los abogados de Hernández de que en la cárcel que está en este momento, ahí cumpla su condena, que no quiere irse para otra cárcel en los Estados Unidos. Pendientes, esto va a ocurrir después de las 9 de la mañana, así que ustedes nos pueden seguir con el tema que hoy tenemos en pantalla. Vamos con el tema que hoy tenemos en pantalla aquí,
con la experta independiente de la ONU sobre deuda externa, Atiya Warris, el director del Servicio de Administración de Rentas, Cristian Duarte, y el presidente del Colegio Hondureño Economista, Roldán Duarte. ¿Comparte usted el criterio de Atiya que es necesario revisar el sistema impositivo? Atentos, porque después de la primera pausa comercial, hoy sí, estamos plenamente con ustedes. Bueno, yo pediría al director del Servicio de Administración de Rentas una breve exposición de la presencia de Atiya Warris esta mañana aquí en Frente a Frente y toda esta semana en el país. Por favor, don Cristian Duarte. Sí, muchas gracias, Renato, de nuevo por este espacio en su programa, en un día como hoy, donde efectivamente hay temas también tan importantes que están afectando a la sociedad. La visita de Atiya ocurre en el marco de una discusión global y una discusión nacional en torno a los sistemas tributarios, ¿no? Atiya es experta independiente, como se ha dicho, en deuda externa, obligaciones financieras y deuda pública. Ella presentó en enero al seno de las Naciones Unidas un informe en donde discute la relación que existe entre los derechos humanos y los ingresos de los gobiernos. Es como una discusión sobre cuál es realmente el rol del Estado, cuáles son sus obligaciones y qué recursos cuenta para hacerlo. Estoy seguro que ella va a comentar mucho más de eso. Yo solo quiero comentar que presentó este informe. A nosotros como gobierno nos parece relevante que aquí en el país se nutra la discusión pública en el marco de la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, en el marco de la discusión pública. Sabemos que es una discusión ya de larga data, que se nutra con la visión de lo que está pasando en el mundo, de las discusiones que están habiendo al seno de Naciones Unidas. Nos parece relevante porque estamos a una semana y media de que se meta al seno del Congreso Nacional la discusión de la Ley de Justicia Tributaria. Entonces, Atiya está dialogando con distintos sectores, no solo con gobierno, está dialogando con las cámaras empresariales, con el COEP, con la Cámara de Comercio, con las universidades, con estudiantes, con ONGs, con empresarios de la calle también, para saber cuál es el pensamiento, qué es lo que se está diciendo acá. Y ella también nos pueda compartir a los distintos actores qué son las discusiones que se están teniendo a nivel global. Yo solo voy a mencionar de forma muy general cómo nosotros leemos estas discusiones que están ocurriendo a nivel internacional. Y es que usualmente los organismos financieros, Renato, población hondureña, evalúan a los gobiernos a través de indicadores macroeconómicos, indicadores casi exclusivamente financieros, ¿no? Como cuánto tiene de deuda el gobierno, cuánto tiene de ingresos, cuánto perdona, pero usualmente en los programas financieros de los organismos internacionales no se evalúa los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, los niveles de hacinamiento, el acceso a agua, el acceso a energía, usualmente. Entonces, la discusión que está ocurriendo es cómo nosotros metemos en el debate, cómo nosotros metemos en la contabilidad nacional las necesidades humanas de las personas. Es decir, un país es evaluado por el ratio de la deuda versus el PIB. Nosotros andamos cerca del 50%. Pero los niveles de pobreza nuestros siguen estando arriba del 60%. Y el hecho de que nosotros seamos evaluados por ese nivel de deuda muchas veces nos condiciona a poder acceder a otro tipo de recursos, a pesar de que somos un país altamente pobre, con niveles de pobreza extrema elevados, y la población no sigue obteniendo los recursos necesarios. Entonces, la discusión es cómo la forma en la que se ha diseñado como la arquitectura internacional financiera impide muchas veces a los países pobres a no tener los recursos suficientes para poder combatir las necesidades más urgentes de su población. Yo puedo poner un ejemplo sencillo, es como que una familia clase media, una familia clase baja, tenga muchos préstamos, pero para acceder a un nuevo préstamo, para acceder a un nuevo recurso, porque ellos tal vez tienen una emergencia, el hijo menor se enfermó, necesita ir al hospital, necesita una intervención, pero en el hospital le revisan cuáles son su situación crediticia. Y si él no pasa la evaluación crediticia, no lo atienden en el hospital y no curan al hijo menor que está en una situación de emergencia. Entonces es un poco repensar cuál es el papel, en este caso del hospital, que está acreditando el acceso del hijo menor al hospital. ¿Podemos nosotros prohibirle a alguien que tenga acceso a una atención de emergencia? Es un poco la metáfora, ¿no? Muchas veces los países pobres
necesitamos más recursos, no necesariamente más endeudamiento, necesitamos más recursos, pero a veces estos criterios internacionales nos impiden a nosotros acceder a más recursos para atender una emergencia. Va un poco por ahí, ¿no? Y pegando esto con la discusión nacional, la Ley de Justicia Tributaria, como se ha dicho, lo que propone es un poco revisar todas estas reformas, estos 40 decretos que el régimen liderado por Juan Orlando Hernández, quien hoy va a ser declarado culpable, se le va a dictar su sentencia, que esas 40 reformas desnaturalizaron la esencia de los incentivos fiscales y permitieron que en este país las personas más ricas no paguen impuestos. Eso es el propósito de la Ley de Justicia Tributaria, sin subir impuestos, es cerrar esas brechas. Y es un poco ver cómo esta discusión que nosotros estamos teniendo en Honduras es una discusión vigente a nivel mundial. Mira, yo voy a tomar tu ejemplo del hospital para que luego escuchar a Tía. No habría necesidad de ir a un hospital privado si el hospital público estuviese bien equipado, con medicamentos, con instrumentos quirúrgicos modernos, para que ahí atiendan a la persona que no tiene capacidad económica para asistir a un centro privado. Y algunas veces va al centro privado porque de repente sabe que va a encontrar carencias en el hospital público. Pero mira, no solo es lo que tú dices, es que muchas veces si tú no aportas un anticipo en el hospital privado, no te atiendan y te mueres. Y te mueres, y te mueres. Entonces, en esencia eso es, derechos humanos, deuda externa. ¿Cómo somos capaces que nos midan de otra forma, desde la perspectiva humana, para que nos liberen un poco más de recursos? Y yo siempre insisto en esto. Está bien que el país le lleguen más recursos financieros de organismos multilaterales, recursos bilaterales de países amigos, pero que se manejen bien, porque vamos a hablar de transparencia también en el uso de estos recursos. Así que les presento a Tía Guaris y ese mensaje que tiene que darnos hoy a los hondureños, y aquí vamos a alternar también con el expresidente del Colegio de Economistas, Roldán Duarte. ¿A Tía? Atia, the floor is yours. Thank you very much. So, if we talk about healthcare or hospitals, you have salud to start pública. much earlier. Tenemos que comenzar. There has to be revenue. Tiene que haber ingresos. Not only pays Tengo for que haber ingresos en el país, no solamente para el Congreso. No escucho, disculpen, ya me están dando, pero para poder dar medicinas y los servicios. El problema sale cuando el ingreso que tú estás recogiendo no es suficiente. Entonces, a nivel global, hay mucho. Las compañías, para que actúen, que le devuelven al país lo que han tomado al país, la infraestructura y esto es el mapeo global, es de lo que están diciendo. Ahora, el problema comienza a surgir cuando países dan esos ingresos. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. En Irlanda, durante muchos años, hasta este año, estaban cargando 12.5. Entonces estaba todo este movimiento de compañías dentro de Irlanda, fuera de Irlanda, buscando otros países, y también estaban dando exenciones. Este es un caso muy famoso. Y ellos descubrieron que al dar las exenciones y los incentivos, la compañía pagaba 0.03% en ingresos sobre impuestos sobre renta. Tú y yo, que estamos empleados, estamos pagando un 25, 35%. Nosotros 25% sobre el impuesto a la renta. Income tax. Sí, 35, sí. En mi país 35. Y luego también hay impuestos sobre venta y otros impuestos. Están los de petróleo, los de aduana. Entonces no es justo. Inmediatamente tú puedes ver que no es justo que pague menos que la persona. Y luego la pregunta se vuelve,
tu pequeño salario, lo siento, pero tus salarios son pequeños, van a ser suficientes para que el 25% paguen el gobierno y luego tener dinero para medicamentos en los hospitales. Esto es aquí donde el problema comienza a surgir, porque el gobierno se tiene que comprometer. Entonces, tienen que tener algo judicial, sí, tienes que incluir los jueces, tienes que incluir a los policías. Entonces, inmediatamente, el gasto en seguridad toma la prioridad y luego los otros gastos se ponen de un lado. Nosotros tenemos que asegurarnos que todos pongamos dinero a manera de que el dinero alcance más allá. Entonces viene su pregunta de personas que se están moviendo al sector de salud privada. La gente que se puede mover al sector de salud privada es aquellos que les sobra el dinero después de que pagaron los impuestos, después de que pagaron por sus gastos. Eso no está bien. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que todo el mundo tenga acceso a la salud. Y para mí, esto es la pregunta crítica en salud. Si la pregunta para daros salud es la pregunta para educación, es algo tan simple como dar una vacuna a tus niños cuando ellos nacen. Si los niños tienen paperas, rubiola o sarampión, ellos podrían ser totalmente dañados o morir o problemas mentales. Si un niño es nacido, un niño nace y no les das alimentos, entonces sus mentes no se van a desarrollar, se van a estancar, no se van a crecer a la altura necesidad. Y tú vas a tomar como país una deuda, pero esa deuda debe ser utilizada para desarrollar el país, a manera de que 15 años después o 20 años después, cuando sea tiempo de pagar la deuda, esos niños, esas niñas puedan pagar la deuda con sus impuestos y tus compañías están ayudando a pagar esa deuda. El problema sale que si solo va a descansar en las personas que pagan impuestos como individuos, pero no las compañías que están haciendo grandes ganancias. Ustedes no van a llegar a ese punto, tienen que buscar ese balance, tienen que encontrar ese equilibrio todo el tiempo. Y es por eso que yo solo veo el porcentaje, 15% o 0.03% y luego 25%. Y aún si tú ves el porcentaje, la cantidad de dinero, de hecho es mucho más. Algunas veces es más en lempiras físicos. Y esto hace que empeora la situación del país, porque las personas van a decir, estas personas son más importantes de lo que nosotros somos. Entonces, si luego tienes una situación donde tienen acceso a los gobiernos, ese mismo problema, estás agregando capa sobre capa de problemas y más problemas. Entonces necesitamos eliminar algunos de estos problemas y la forma más fácil de eliminarlo y también difícil para las personas que tienen un montón es que tienen que comprometerse. Yo siempre digo, todo el mundo tiene que comprometerse. No va a ser algo feliz para nadie, pero por lo menos la población va a ser un poquito menos pobre y esto es realmente importante porque la deuda va a ser pagada con esos impuestos. Bueno, tantas preguntas que me surgen en este momento, Recuerdo que cuando se da esa explicación, las grandes empresas, los grandes empresarios en el país dicen, pero es que ya pagamos tributos, tenemos la mayor carga tributaria en la región, esos son los argumentos. No nos estamos volviendo competitivos por las cargas tributarias que tenemos. Entonces, muchas empresas van a migrar y ese es el debate que vivimos, que dicen que ya tenemos suficiente carga tributaria, que cómo vamos a exigirles más tributos, que pierden la competitividad y que entonces si se van las empresas, quien pierde es el país porque mucha gente se va a quedar desempleada y no habrá la generación de empleo que tanto demanda nuestra gente en este momento.
people. Ese es el debate. That is the debate. Sí, yo escucho que este es el debate y es un debate en casi todos los países en el mundo que está pasando por las reformas tributarias. Así que durante los últimos 15 años más o menos ha existido este debate global en cuánto impuesto todo el mundo debería estar pagando. Y a medida que estamos hablando en este momentito, por ejemplo, el debate es que debe de haber un impuesto global mínimo de un 15%. Entonces, si eso se implementa, en muchos países ya lo están haciendo, como 140 países lo están haciendo en diferentes formas. Entonces, el argumento que nosotros perderíamos no va a pasar, porque todos los países se están moviendo en esa dirección. Entonces, ellos no se van a mover, porque no se pueden mover. El debate va a continuar siendo el mismo. Algunos países van a comenzar antes, algunos países van a comenzar después. Pueden mover de forma temporal, pero van a regresar. Pero lo que sí es muy importante es que se vuelve la pregunta, ¿por qué está la compañía en tu país? La empresa en tu país. La razón en que las empresas ingresan a un país es porque tú tienes cierto recurso. Podría ser agrícola, tus tierras, podría ser tu gente, la forma en que trabajan, porque son buenos trabajadores, puede ser lo que tengan. Pero también la principal razón en que una empresa viene a un país es paz, estabilidad y seguridad. Y de lo que yo puedo ver, Honduras está tratando muy fuertemente para implementar eso, y eso es lo más importante. Así que yo escucho que las compañías que están preocupadas, pero ustedes tienen que hacerse la pregunta como país, ¿qué tipo de compañías quieren ustedes tener en su país? ¿Quieren compañías en su país que se unen con ustedes para construir y asegurarse que hay medicinas en un hospital? ¿O quieren compañías que van a hacer estas amenazas de que me voy? Y estas compañías alrededor del mundo, y lo he visto en muchos países diferentes, ustedes van a tener un movimiento en el campo, claro, pero algunas veces yo veo que regresan, se van y regresan. Unas se mueven de un país a otro país, pero después regresan al país. Y la razón es que no les funciona en el otro país. Eso también es una cosa muy importante. Todo se trata de riesgo también. Ahora, ¿son nacionales de tu país? Si tú has atraído compañías y empresas y los propietarios de estas compañías y empresas no son ciudadanos hondureños, claro, que ellos tienen un derecho de irse cuando quieran irse. Así que tú tienes que estar preparado para lidiar con eso. ¿Quieres eso o no quieres eso? Y tienes que balancear eso. Pero el foco central, el ministro inmediatamente habló de salud privada. Esto no es bueno, tienes que tener salud pública, no privada. Entonces ya sabes, tu enfoque tiene que ser en esa persona que está al lado de la carretera, que no puede ingresar a un hospital. Ese niñito chiquito, que su único sueño es ir a trabajar a otro país y no terminar su escuela en su país. Tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que quieres para el país? Ok. Muy bien. Yo, porque quiero que todo el mundo entienda la comparecencia que hace Atiya Huaris en este momento, voy a ver si esto resume todo lo que me dijo. De repente no todo, pero en esencia lo que quiso decir. Según Atiya Huaris, hay que revisar el sistema impositivo porque no tiene sentido que las empresas paguen menos impuestos que las personas, ni que las multinacionales tributen solo donde tienen sus casas matrices. Que las empresas paguen, que las empresas paguen más impuestos. No necesariamente más impuestos, pero justos, una porción justa de los impuestos. Entonces, las compañías multinacionales, ese es un argumento diferente. Las multinacionales solo pagan impuestos en donde tienen la oficina central. Si yo soy una compañía registrada
En Kenia, por ejemplo, que es mi país de origen, todo lo pago en Kenia, aunque yo esté vendiendo los bienes en Honduras. Tiene que haber una porción compartida y justa, pero siempre dentro del 15%, no 15 y otros 15 más. En ese 15, una porción justa basada en dónde está el mercado, basada en dónde están los gastos, sí, cuál es la actividad, y luego también dónde está la oficina principal. Ese es el otro tema de debate que tenemos en este momento aquí en el país. Sí, porque yo lo escucho personas hablar de un doble impuesto. No, no es doble impuesto. Y tampoco va a haber, de lo que yo entiendo a nivel global, va a haber un aumento, va a haber un incremento de remesas y gastos, pero no es un impuesto sobre remesas. ¿Ves? Es algo que está muy orientado a asegurarse de que los pobres no tengan esa carga tributaria, que no les agreguemos más impuestos sobre ventas a este nivel. Si ya están 25, entonces demos a las compañías un 15. No es lo mismo, pero por la cantidad va a ser un montón, pensamos, porque ellas van a sacar más ganancia de lo que tú tienes. 15 parece ser la dirección que a nivel global las compañías han acordado pagar. Y estos son debates que se han llevado a cabo durante 15 años o más, que incluye corporaciones multinacionales que están en este debate durante 15 años. Todos han estado en la discusión, los bufetes de abogados han estado ahí, no es algo que no ha sido bien pensado, porque yo me he sentado con la OECD, que comenzamos conversaciones. Son estos países de OECD que la guiaron, entonces los países en desarrollo no estaban involucradas en esto tanto, pero sí, si los países desarrollados dentro de la OECD, junto con los multinacionales y las personas que trabajan con ellos, están de acuerdo en un 15%, significa que está ahí ese apetito, está presente y sienten que tal vez nosotros no pensamos que es suficiente, pero sí justo. Entonces es importante, tienen que ver esto a través de todo el mundo. Yo le pido una valoración sobre esta exposición a Roldán Duarte y después al director del Servicio de Administración de Rentas. Quiero agradecer la presencia de Atía en este programa. Yo comparto en esencia muchos de los planteamientos que hace Atía. Tengo la desventaja de que no logré entenderle todo, ¿verdad? No me está funcionando bien pero quiero enfocar las cosas de otro modo. Mire, hay un montón de acuerdos internacionales que no se han logrado. Por ejemplo, los del ambiente. Un acuerdo importante a nivel internacional ha sido el promovido por la OCDE para que todos los países tengan a nivel de multinacionales un solo impuesto del 12 o del 15%. 15%, sí. Comenzaron con 12 y Estados Unidos fue el último en decir de que sería bueno grabar el 15%. Pero en la práctica el acuerdo no se ha logrado, ¿verdad? Entonces, mientras ese acuerdo no se logre, vamos a tener dificultades, ¿verdad? Porque siempre van a haber paraísos fiscales y las multinacionales van a poder evadir el pago de impuestos. La evasión del pago de impuestos es algo que nos aqueja a todos los países, ¿verdad? A ningún empresario ni a ningún ciudadano les gusta pagar impuestos. Es una cosa casi forzosa, ¿verdad? Pero el problema no está tanto en pagar impuestos. Los países escandinavos pagan cantidades estratosféricas de impuestos, 50, 40%. Yes. Pero
el ciudadano de esos lugares, ¿verdad?, recibe buenos beneficios. Acá, en estos países nuestros, que eufemísticamente se les dice en vías de desarrollo, ¿verdad?, uno de los principales problemas es la corrupción. Otro es la ineficiencia. Buena parte de los recursos que percibe el gobierno se pierden con la corrupción y otros se pierden con la ineficiencia. Entonces, el pensamiento del ciudadano común es, ¿para qué le voy a pagar dinero al gobierno si me va a dar mala educación, mala salud, ninguna solución para vivienda y lo que yo pago se lo roban? No tiene sentido. Miren, si hablamos de derechos humanos, que es un tema tan vigente, tan importante, a todos se nos debía de garantizar una pensión digna cuando estamos ya en edad no productiva. A todos se nos debía dar acceso gratuito a la educación, acceso gratuito a la salud. Para eso, obviamente, se necesitan recursos. Y los gobiernos, casi todos los gobiernos, incluyendo el nuestro, tienen recursos, ¿verdad? Pero están mal usados de manera ineficiente. Mire, tener la experiencia de tener una persona nuestra, un familiar nuestro, en un hospital público es un tormento. Yo acabo de tener a mi madre que sufrió un derrame cerebral en el Seguro Social. Y los problemas son sumamente complejos, ¿verdad? No solo está el problema de la falta de medicinas, sino que el problema básico es el trato de los enfermeros y de los doctores hacia la gente. Entonces, el problema es mucho más complejo que simplemente pensar en ingresos, en más ingresos, ¿verdad? Es un problema casi que toca la cultura de las personas, ¿verdad? Y entonces tendríamos que comenzar reeducando a las personas como para poder cambiar mentalidades, cambiar actitud frente al gobierno, cambiar actitud frente a las empresas y todo eso. Yo soy partidario de una reforma fiscal integral. Y cuando digo integral, a lo que me estoy refiriendo es de que no solo se fijen los impuestos, en los tributos, ¿verdad? Y olvidando totalmente el gasto y lo que es todavía más importante, la eficiencia, la calidad del gasto. Ustedes han presentado en otros programas, Renato, cómo ha aumentado el gasto del gobierno año tras año. ¿Hemos reducido la pobreza? No. ¿Ha mejorado la situación del ciudadano? No. ¿Se ha creado más empleo? No. No quisiera extenderme más, pero lo que sí quiero decir es que la situación es sumamente compleja, ¿verdad? Hay un montón de soluciones, no son fáciles de aplicar. Un estudioso de la desigualdad, Tomás Piketty, ha propuesto ya de que se cree un impuesto al capital a nivel mundial. El problema es de que ese acuerdo es muy difícil de lograr, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Pero si no nos ponemos de acuerdo en cosas tan vitales como es el ambiente que nos está matando a todos, ¿verdad? Peor para que nos pongamos de acuerdo a nivel mundial en gravar más el capital, ¿verdad? Vamos a ver, entiendo que Roldán está diciendo
que la solución a estos problemas que adolecemos países como Honduras, que reducir la pobreza, no solo pasa por captar más impuestos. Para nada. No solo pasa por captar más impuestos, sino que el país adolece de problemas estructurales, de no enfocar bien el gasto, racionalizar el gasto, enfocar bien el gasto. Problemas estructurales que los tenemos desde hace décadas y que hay que corregir. Eso es lo que entiendo de lo que está diciendo Roldán Duarte. Me gustaría una valoración sobre esta opinión de un economista, fue presidente del Colegio de Economistas de Honduras, del director del Servicio de Administración de Rentas, y luego vuelvo con Atilla Guaris, experta independiente de la ONU, sobre deuda externa y derechos humanos. Bueno, precisamente parte del enfoque que ha presentado Atilla al seno de Naciones Unidas habla sobre la legitimidad del Estado para poder recaudar más. Y precisamente como menciona el expresidente del Colegio de Economistas, la legitimidad también pasa porque lo que yo contribuyo, lo que yo doy, lo que yo pago, se transforme en una obra, se transforme en un bien o servicio al que yo puedo acceder. Es decir, toda la contribución que hacen los hondureños, partiendo también de que quienes más contribuyen aquí todavía son quienes menos tienen, históricamente no se ha transformado en hospitales, en escuelas, en carreteras, ¿verdad? Como bien dice Renato, ese es un problema crónico histórico. Para que sea justo y sea legítimo el cobro de impuestos, la gente tiene que ver obras, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también habla de la necesidad de que sea justo el cobro del impuesto. Para que un impuesto sea cobrado de forma justa, significa que yo identifique que le están cobrando a todos los que se parecen a mí de la misma forma, o a quienes están mejor les cobren un poco más, o a quienes estén un poco peor les cobren menos, ¿verdad? Se habla de justicia, tanto vertical como horizontal. Lo que yo puedo decir al respecto es que este gobierno está haciendo esfuerzos muy grandes, particularmente en el tema de ineficiencia y corrupción. Es cierto, aquí el gasto público ha sido ineficiente, nos hemos endeudado increíblemente hasta alcanzar el 50% del PIB y eso se transformó en hospitales, se transformó en carreteras, mejoró la economía. O sea, nosotros en 2022 recibimos un país con un 70% de pobreza, con un endeudamiento elevado. A lo que voy es que mucho de lo que el Estado se comprometió en deuda pública, lo que recaudó, no necesariamente se transformó en bienes y servicios. Este gobierno está haciendo esfuerzos muy serios en mejorar la transparencia y la eficiencia de la gestión de los recursos públicos. Aquí hemos hablado muchísimas veces sobre eso. Se derogó la ley de secretos, se eliminaron los fideicomisos, esos más de 100 bolsones privados que estaban siendo administrados en bancos, administrando el 25% del presupuesto en un solo bolsón, en un solo lugar, en la Caja Única del Tesoro, donde cualquiera lo puede ver, donde es fácilmente auditable, donde no está escondido y no está protegido bajo ninguna ley de secretos. Es decir, esfuerzos muy grandes por hacer transparente el presupuesto. ¿Por qué? Porque es importante que yo cada vez que contribuyo sepa a dónde va el dinero, ¿verdad? Eso es lo primero, que sea más transparente. Y este gobierno incluso hace un par de semanas fue nombrado en su gestión del presupuesto uno de los más transparentes de Centroamérica y de América Latina. Pienso que eso es algo importante que recalcar, que el dinero que nos están dando los contribuyentes está siendo administrado de forma transparente, no de forma separada en bolsones que permiten la corrupción. En segundo lugar, con respecto al gasto público, el programa de inversión pública del gobierno para este presupuesto es de 96.000 millones de lempiras, de un presupuesto de 250.000 millones. No llega a la mitad, pero es un presupuesto de inversión público elevadísimo, que ha sido reconocido por organismos internacionales como muy ambicioso, destinado a transferencias monetarias condicionadas, inversión social y también inversión productiva. Yo pienso, o sea, que en la última década no hemos visto el despliegue de inversión que estamos viendo ahora. La construcción de carreteras a nivel nacional, la construcción de hospitales, que fue una promesa fallida del gobierno anterior, se está materializando actualmente. La reparación de escuelas. Entonces ese es el segundo elemento, que la gente sienta que lo que están contribuyendo está siendo convertido en una obra material. Eso
puede evitar esa cierta como desconexión, esa alienación de la población de decir yo contribuyo pero no se transforma en nada. Hay una brecha grandísima en los servicios públicos que el gobierno da, eso es evidente, ¿verdad? Todos lo sufrimos, pero se están haciendo esfuerzos muy grandes en mejorar la transparencia, en mejorar la eficiencia del gasto. El año pasado el presupuesto se ejecutó en un 90%, eso es elevado. Lo que no se ejecutó se guarda y se deja para el siguiente presupuesto. No hagamos gasto innecesario, eso también permite disminuir la necesidad de deuda. Y yo también quiero decir que esta competencia por intentar atraer inversiones bajando los impuestos, lo que ha hecho usualmente es que los países competimos a ver quién cobra menos, quién otorga más beneficios. Pero hay estudios que demuestran que las inversiones en países declarados como paraísos fiscales han crecido en un 12% en los últimos 50 años. Se multiplicaron por 12, pero los salarios se mantuvieron. ¿Qué significa eso? Que usualmente lo que se mueve entre los países son los capitales, pero no capitales productivos. Se mueven capitales usualmente para ir a esconderse, para ir a lavarse, porque también a veces ese es dinero ilícito. Pero los salarios, la generación de empleo, no tiene un correlato con la cantidad de capital que llega a esos países. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de inversiones queremos atraer nosotros, verdad? En nuestro país, quienes generan empleo son los microempresarios, los medianos empresarios, los cuentapropistas, cerca del 80% del empleo. Y ellos tienen que enfrentarse a condiciones extremadamente difíciles, ¿verdad? Servicios públicos que no siempre son continuos, que son caros, infraestructura en mal estado, importaciones que son difíciles de obtener. Para mejorar todas esas condiciones, el Estado también necesita invertir en la economía nacional, intervenir en la economía nacional. Es como un círculo virtuoso, pues. Si el Estado demuestra que está haciendo bien las cosas y si el Estado reinvierte en la sociedad lo que recauda en impuestos, va a haber un crecimiento conjunto, un crecimiento compartido. Esa es la apuesta de este gobierno. No es recaudar más por recaudar más de una forma desenfrenada. Es mejorar nuestra recaudación, porque en este momento apenas estamos recaudando 55 de cada 100 lempiras que el Estado gasta. Y estamos enfrentando el problema crónico de la deuda, que es una situación parecida en muchos países de África, de Asia, de Latinoamérica, ¿no? Esa es la apuesta del gobierno y yo pienso que en estos 2 años y medio se han dado muestras muy importantes de ello. Si bien es cierto, enfrentamos un problema crónico de empleo, crónico, histórico, los datos muestran que el empleo se está recuperando. Hay más gente inscrita en el Seguro Social. Durante los últimos 12 años, solo para dar 2 datos, el desempleo creció del 3 al 9%. El empleo invisible o el empleo precario, ese empleo de explotación, creció del 40 al 70%. Nosotros estamos conteniendo esa debacle económica que ocurrió en la década pasada. Y incluso la tasa de desempleo abierto, ha demostrado el INE, ha disminuido en cerca de 1 punto porcentual. Es decir, estamos conteniendo una situación crónica que enfrentamos y que sufrimos todos durante la última década y pienso que el gobierno ha dado pasos muy importantes, ¿verdad? Hace falta por hacer, pero se han dado pasos muy importantes. Muy bien, vamos a escuchar las valoraciones que tiene Atía después de la pausa comercial. Y no sé, Cristian, si Atía tiene las líneas generales o los objetivos generales de esta ley de justicia tributaria para que nos dé su opinión, porque esto nos ha mantenido ya más de 1 año en debate en el país y no se ha aprobado la ley de justicia tributaria. Estamos claros que hay exoneraciones que ya no están cumpliendo su objetivo, hay que quitar esas exoneraciones que ya no le están generando ni riqueza ni empleos al país, pero hay estos puntitos de esa ley de justicia tributaria que han entrampado el debate en el Congreso Nacional de la República. Así que atentos, estoy hoy con Atía Guaris, profesora en Derecho en la Universidad de Nairobi y experta independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos. Volvemos después de la pausa. Esta es la pregunta que tenemos esta mañana, es el título del programa. ¿Comparte usted el criterio? Pero aquí está con signos de admiración, no es pregunta. Bueno, voy a ver cómo se leería esto con signos de admiración. ¿Comparte usted el criterio de Atía Guaris que es necesario revisar el sistema impositivo? No, es que no es para signos de admiración, es para signos de interrogación, es una pregunta.
¿Comparte usted el criterio de Atiya Warris? ¿Qué dice Roberto Díaz? Bueno, y después de todas las explicaciones, todos los mensajes que se han escuchado hoy en Frente a Frente. En Honduras los impuestos son altos, pero ese no es todo el problema. El asunto es que no se ven, que se usan. En Estados Unidos dicen tax at work cuando se ven hermosas escuelas, carreteras pavimentadas, parques, etc. Ahí se ven los impuestos, no hay corrupción con partidas secretas. Es la percepción del hondureño. Y es una percepción histórica, tía. Esa es una percepción histórica. Que la gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si se lo roban? Mi respuesta siempre ha sido, es deber de uno pagar impuestos. De ahí pagamos médicos, de ahí pagamos maestros, de ahí pagamos estos servidores. Claro, por eso la demanda de que haya transparencia en el manejo de esos recursos públicos. Pasemos a otro mensaje, por favor. Henry Smith dice, es correcto, la ley de justicia tributaria debe pasar a ser un código que aglomere todo el marco regulatorio tributario como administrativo y debe tener un capítulo especial para las municipalidades dando los impuestos, o sea, el plan de arbitrios, son excesivos y preferenciales. Edgardo Mejía dice, esa propuesta, nueva ley de justicia tributaria, terminará siendo la misma lora en otra estaca, después de la trastocada que le están dando los políticos del Congreso Nacional. Recordemos, a los diputados les encanta el sonido del tilín tilín. El soborno siempre es más barato para la argolla. Vamos a leer unos 2 mensajes más. Mireya Galloway, cuando no se roba, ajusta, como dice, y está demostrando Bukele. Aquí se despilfarra dinero en cosas que no generan beneficio. A Alejandro García Ramírez, los sistemas impositivos deben evolucionar para reflejar cambios demográficos y económicos, asegurando que sean justos y eficientes para todas las generaciones. Me gusta el nivel reflexivo de la gente con este tema. Joel Antonio Velázquez Rodríguez, una revisión puede simplificar la estructura tributaria, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia en la recaudación de impuestos. Enma Cataleya Enamorado Hueso dice, los sistemas impositivos deben adaptarse a las nuevas realidades económicas, como la digitalización y la globalización, para seguir siendo eficaces y relevantes. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Tú ves la percepción que tiene la gente en Honduras con los impuestos, ¿verdad? Y esto es histórico. Esto es histórico. Por eso me parece bien que digas que la gente, para que se comprometa a pagar impuestos, porque aparte de ser un deber, ¿cómo se va a administrar un país sin impuestos? Bueno, mi ley tiene su propio criterio de esto, ¿verdad? Pero lo que quiere ver la gente son obras. ¿Qué valoraciones tiene Atiya Warris de lo que la gente está opinando? Bueno, muchas gracias. Y una de las cosas que yo encuentro muy interesante es la honestidad en el espacio. Y yo pienso que lo que es muy importante es que la población siente que pueden hablar en público. Para mí esto es una muy buena señal, que haya un debate. Lo que yo también noté es que he escuchado repetidamente la pregunta de problemas históricos, pero también noto que este es un nuevo partido político en el poder. Y cuando están viendo la legislación de finanzas o impuestos, es una ley anual usualmente, pero tienen que lidiar con los problemas históricos que arrastran. Las reglas, las regulaciones, diferentes leyes que ya están funcionando cuando están ahí. Pero uno se tiene que preguntar, ¿por qué este nuevo partido político llegó al poder? ¿Y qué lo llevó ahí? Y claramente tienen algún tipo de apoyo. Entonces, desde una perspectiva muy neutral, hay una signo de interrogación y hay una razón. Y las personas han expresado que se sienten que este gobierno podría hacer algo.
Entonces la pregunta surge, ¿qué es lo que la gente quiere que el gobierno haga? Me gusta el hecho que se comparan ellos mismos con países desarrollados, pero muy a menudo es como la gallina y el huevo. ¿Gastas primero o cobras primero? Ahora, depende cómo la persona piensa, te van a decir, necesitan gastar para que yo pueda pagar mis impuestos y yo me sienta a gusto con tus gastos. Pero el problema es que si tú no cobras los impuestos, ¿cómo vas a gastar? Es el huevo y la gallina. Depende de la perspectiva de las personas cuando están viendo los impuestos. Una de las cosas que puede ser un momento importante a compartir son momentos en donde los países tales como Honduras tienen un cambio completo en el liderazgo. Esto significa que las personas están listas para algún tipo de cambio, pero cuando toman esa decisión de hacer ese voto en otra dirección, también tienen que darle al gobierno tiempo para que gobierne. Cuando votan, entonces cambian la presión, pero este nuevo gobierno que toma el poder no va a saber todo lo que pasó en los gobiernos anteriores, van a empezar a descubrir otras cosas y esto pasa a nivel mundial. Nada que te estoy diciendo es nuevo o es mágico. Así que ahora tienes este gobierno y las personas que ya tomaron la decisión, votaron por el gobierno, ahora le tienen que dar a ese gobierno un espacio para que respiren. Lo que encuentro muy interesante es que esta ley fue presentada muy rápidamente después de que ellos asumieron el poder y que ha habido un año y pico de debate. Hay países donde no hay debate. Hay países donde hay algo de debate, pero a nadie le importa qué es el debate. Lo que he encontrado muy interesante es que llevan un año debatiéndolo y no ha parado el debate. El Congreso está a punto de iniciar sesiones y siguen debatiendo. Para mí esto es algo que es bueno, son buenos debates y discusiones, pero ahora han heredado una deuda, han heredado gastos que como nuevo gobierno tienen que detener. Si ustedes, y los tienen que honrar, y si no honran los gastos del gobierno previo y la deuda previo, van a poder arruinar su crédito a nivel global, van a arruinar el valor de su moneda. Y están manteniendo las cosas, este gobierno, tan estables como puede mantenerlas. Y tengo que decirles que he hablado con la Cámara de Comercio, he hablado con el gobierno, he hablado con algunas instituciones gubernamentales. No he hablado con el pueblo todavía y no he hablado con los sindicatos. No he hablado con estudiantes o investigadores todavía. Y la información que me ha llegado a mí de forma consistente hasta el momento es, por ejemplo, que el contexto no es el problema. El contenido no es el problema. Y es interesante porque estamos debatiendo sobre el contenido. Y si el contenido no es el problema, y es más los problemas históricos que son un problema, la gente sigue enojada con el liderazgo pasado, siguen enojados en cosas que ellos pensaron que iban a cambiar de forma inmediata y no cambiaron, porque tienen que seguir la ley para hacer los cambios en la ley. Ahora, es oportuno ese puntito que usted está mencionando para preguntarle al expresidente del Colegio de Economistas, Roldán Duarte, si él percibe que la oposición que se ha producido alrededor de este proyecto de ley de justicia tributaria es por cómo se comportó la administración pública en décadas anteriores o porque realmente creen que así como está redactada, el proyecto de ley de justicia tributaria no va a resolver esos problemas endémicos y estructurales del país. Roldán, para que lo escuche aquí a Tía. Usted ha leído esa ley, ¿verdad? Que está sufriendo modificaciones, entiendo. Yo le decía a Cristian Duarte que tuve la fortuna de ver los proyectos originales de todo lo que quería hacer el gobierno sobre esto de la ley de justicia tributaria, que solo era uno de los documentos, ¿verdad? El problema fue cómo se presentó, cómo se comenzó a socializar.
se hizo en un ambiente de franco enfrentamiento y condena del sector privado. Y si yo te ataco a ti, Renato, lo menos que puedo esperar es que tú me devuelvas un golpe. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? No se hizo en buenos términos, ¿verdad? Y las cosas se han ido complicando y han provocado de que el sector privado, con sus máximas autoridades en el COEP, realmente repudien esta ley, no estén dispuestos a respaldarla. Fíjense de que además de que tenemos problemas a nivel internacional, es que el crecimiento a nivel mundial nos está descendiendo, ¿verdad? Los problemas políticos internos han creado una incertidumbre que muchas empresas ya se nos están yendo, no solo por las dificultades del mercado internacional, sino por el clima político que se vive. Se está agravando el problema del desempleo o de los problemas de empleo que tenemos. Yo por ahí traje unas gráficas que tal vez se pueden ver más adelante, pero uno de los problemas que tenemos es de que las personas ocupadas desde el 18 para acá están disminuyendo. Bueno, las personas ocupadas es un término demasiado amplio, porque ahí están los asalariados, están las personas que trabajan por cuenta propia, están los trabajadores familiares. Pero el hecho es de que todo el grupo de ocupados nos está cayendo, ¿verdad? Y por lo tanto, la situación económica de las personas se está complicando. Es curioso, más o menos el 68% de las personas ocupadas, donde están, digo yo, ahí están los asalariados, vuelvo a repetir, trabajadores por cuenta propia, etcétera, trabajadores familiares, el 68% de esas personas ocupadas están recibiendo menos de un salario mínimo. Claro que el salario ha ido cambiando año con año, pero en todos los años, ¿verdad? Ese 68% se ha mantenido. Nosotros tenemos un problema de ingresos reales, ¿verdad? A nivel de población, ¿verdad? Los niveles de ingreso que se perciben a nivel nacional son muy bajos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le va a poder sacar dinero, impuestos a la gente, ¿verdad? Que no tiene empleo, que tienen que autoemplearse para sobrevivir, ¿verdad? No para otra cosa, ¿verdad? La mayoría de gente nuestra está encontrando su refugio en autoemplearse, en informalidad. Y no tiene ningún incentivo de salir de esa informalidad a la legalidad. ¿Por qué? Porque resulta muy caro tramitar en el gobierno las cosas, es engorroso. Pero yo creo que vale la pena en este momento que Cristian nos aclare hacia dónde van los objetivos así centrales de esa ley de justicia tributaria. Por favor, de manera breve, Cristian. Bueno, sencillo. La ley no propone cobrarle más a la gente pobre, ¿verdad? Es decir, a esos trabajadores que tienen dificultades para encontrar trabajo, a los microempresarios que tienen dificultades para formalizarse y vivir más allá de los 3 años, que es usualmente lo que dura una microempresa acá, a la señora que puso una pulpería, en absoluto, ¿verdad? Tampoco propone cobrarle impuestos a esos ingresos que vienen del exterior. Es decir, aclaro esto, la ley no propone cobrarle más impuestos a la gente pobre, a la gente que ya tiene una carga, a la gente que ya tiene dificultades para salir adelante. Por el contrario, la ley lo que propone es a quienes tienen mucho, y particularmente en Honduras,
usaron su poder económico para incidir en la política nacional y bajarse las tasas de impuestos, a esos que paguen la parte que les corresponde. Ni siquiera se crea un impuesto nuevo, ni siquiera se sube una tasa. Simple y sencillamente deshagamos esa madeja que hicieron para no pagar impuestos y que comiencen a pagar lo justo. ¿Roldán? Ese planteamiento es correcto, ¿verdad? Ningún economista que tenga sentido común lo va a discutir, pero los problemas van más allá de eso. Solo imagínate esto. Hablemos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, el 90% de su presupuesto lo gasta en salarios, gasto corriente, y solo el 10% le queda para poder trabajar en reparación de escuelas, en esto, en lo otro, en lo demás. Y así podemos agarrar ministerio por ministerio. Cristian es un propagandista del gobierno y hace bien, porque no se puede estar trabajando en el gobierno sin hacerle propaganda y sin defenderlo. Sin creer en el gobierno. Pero para claro. eso existen las personas independientes, ¿verdad? Para que veamos otras aristas. Tal vez, Renato, solo quería añadir algo más, si se me permite, con respecto a cómo inició la discusión. Y aquí es algo que también hemos hablado con Atilla, ¿verdad? Porque efectivamente la discusión se ha dado en un marco como de un tono elevado. Y yo lo que quisiera decir al respecto es, nosotros no nos oponemos al sector privado, nosotros estamos trabajando con el sector privado. Yo particularmente estuve hace como un mes en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula con el presidente Karim. Lanzamos ahí la nueva oficina virtual, la cual, por cierto, inicia a partir del viernes, así que pueden abocarse a ella ya. Aquí estuve la semana pasada también con el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, con Daniel. Nosotros queremos trabajar con el sector privado, lo estamos haciendo, estamos trabajando con ellos. Sin embargo, para vivir el momento en el que estamos actualmente, viviendo la transición que estamos viviendo actualmente, es decir, en un par de horas se va a conocer el dictamen, la sentencia de un presidente que tuvimos por 8 años, condenado por el tráfico de drogas. Y digo esto porque la forma en la que se administró el gobierno no fue lo más transparente, no fue lo más correcta. Si nosotros, es decir, la transición que estamos viviendo, si nosotros queremos materializar los cambios por los cuales nos votó la gente, necesita haber justicia. Justicia es que, por ejemplo, a Juan Orlando lo metan preso y le den cadena perpetua, a él y a todos sus compinchas, a todos sus secuaces. Pero también aquí tiene que haber justicia con aquellas personas que abusaron de su poder económico para obtener beneficios económicos, abusando de su poder económico y político, para obtener beneficios financieros a costa de los demás. Y nosotros hemos dicho, no son todos, pero sí hay algunos empresarios que utilizaron su poder económico y político de forma corrupta, de forma poco transparente, e incluso hemos puesto esos casos ante el Ministerio Público. De nuevo, no son todos, pero sí fue el modus operandi de un grupo de empresarios que les llevó a pagar menos del 1% en impuestos, cuando el resto pagamos hasta el 20, 30, 40 o 50%. Quería aclarar eso, ¿no? Porque de nuevo, no estamos en contra de la empresa privada, estamos trabajando con ellos, pero sí es necesario que haya justicia y que se señalen aquellos que abusaron de su poder. Bueno, solo permítanme para que intervenga Atilla ya en la recta final del programa, porque nos vamos a referir también a los paraísos fiscales, a las reformas que tiene que hacer el Estado y algunas valoraciones así muy personales de esta ley de justicia tributaria de Atilla, que está hoy aquí en Frente a Frente. Ya se los dije, vale la pena repetirlo, es una profesora de Derecho en la Universidad de Nairobi, experta independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos. Elvin Torres dice que en un país donde la corrupción e ineficiencia es menor, los ciudadanos pagan los impuestos sin ninguna insatisfacción. En nuestro país, donde los niveles de corrupción e ineficiencia son muy altos, esto contribuye
a que los ciudadanos estemos insatisfechos de pagar cada centavo de impuesto. Lo mismo que decía tía, mira, ese nivel de insatisfacción por la falta de transparencia histórica en el país hace que la gente reflexione de esta manera. Sonia dice, en ninguna parte del mundo los hospitales privados admiten a nadie que no pueda pagar. Para eso están los públicos, donde el Estado tiene que mantenerlo funcionando al 99.9% con nuestros impuestos, pero se lo roban y aunque la ONU avale esa ley, afecta al emprendedor empresario. Esta televidente dice que ustedes están avalando esa ley de justicia tributaria. Bueno, ya tiene su propio pensamiento, ya lo ha dicho en el transcurso del programa. Ismael Cepeda Galo dice, revisar el sistema tributario, como siempre se ha planteado, es a través de un pacto fiscal, lo que implica no solo el tema impuestos, es la participación de todos y se debe recordar un gasto público de calidad, transparente y que rinda cuentas, sobre todo que exista un impacto. Franklin Anariba, la curva de Laffer determina la carga impositiva apropiada. Yo planteo una reducción del impuesto sobre venta del 15 al 10% y un impuesto sobre la renta no mayor del 12%, pero reduciendo la masa salarial en 2/3 para forzar al gobierno central a ser eficiente. Para Renato, si alguien lo tiene que pagar, no es un derecho, sino un privilegio. Y unos dos últimos mensajes, por favor. Bueno, tenemos más tiempo para leer mensajes luego de la pausa comercial, pero ¿comprendió estos mensajes? ¿Comprendió estos mensajes? Quisiera su opinión más adelante. Bueno, tía, este es el panorama en Honduras con este proyecto de ley de justicia tributaria. Así que el mundo está en una crisis económica global. Lo que eso básicamente significa es que no hay mucho capital en el mundo justo ahora. Entonces tú puedes tomar una decisión para lanzar una ley que va a traer más capital, pero tienes que ver la realidad que eso está pasando a nivel mundial. Las economías están cayendo después de COVID. Entonces la pregunta surge, ¿qué es lo que tú haces cuando el capital en tu país? ¿Qué haces con la gente en tu país? ¿Y cómo lo haces mejor? Y yo no estoy en contra o a favor de la nueva ley, quiero ser muy precisa. Estoy muy feliz con el proceso, con la participación que va en aumento. Presenté un informe a las Naciones Unidas en marzo de este año, en donde yo hablé de 7 principios a seguir cuando tú estás creando un sistema financiero que se preocupa más por las personas. Y hablé exactamente de lo que tus comentaristas están diciendo. Estoy hablando de transparencia, de responsabilidad, de rendición de cuentas. Pero luego también hablé de eficiencia y el uso del dinero, el uso efectivo del dinero. Pero debajo de todo esto es muy importante y la gente que sienta que está siendo tratada de la forma más justa posible para tener dos lados de la balanza, tan justamente como sea posible. Y si reflexionamos en la conversación que tuvimos hoy, tengo que decirte que hay un empuje global en las Naciones Unidas de tener una convención de impuestos para crear un ente de impuestos y empujada o apoyada por 140 países del mundo. Entonces Naciones Unidas quiere eso y está liderado por Nigeria. Están los debates en cuanto a la justicia y conduce justicia de impuestos. Y cada país recibe una parte de esto, pero también pienso que lo que está pasando a nivel global, que en algunos momentos está reflexionándose aquí, hay un cambio en la cultura, hay un entendimiento entre los jóvenes acerca qué tan valioso es tener suficiente dinero para tener una buena educación, aunque sea una escuela pública, que cuando se enferman tengan una buena cuidado de salud. Esas son las realidades a través de todo el mundo y este país no es una excepción, no puede escuchar. Pero cuando tú ves estos principios de legitimidad tributaria, también es una pregunta de qué tan positivas se sienten las personas, pero cómo les hacen llegar los datos. Este ejemplo de los salarios.
Si es el 90% que se está utilizando en el Ministerio de Educación para pagar salarios, por ejemplo, y esto es un gasto continuo, esta es una forma de verlo. Pero la otra forma de verlo es, ¿qué son los salarios? ¿Cuánto gana un maestro? ¿Es suficiente para pagar sus gastos? Y la moneda ahorita está más o menos estable, lo cual es muy importante. Entonces, si son 25 lempiras, es $1, ¿qué más puedes comprar con ese dólar? ¿Qué es el salario? ¿Pueden ahorrar un poquito de eso? Estas son cosas muy importantes si lo ven desde una perspectiva humana. Pero yo voy de vuelta al debate es bueno. Las conversaciones, tener conversaciones es buena. La reunión de diferentes partes interesadas es muy importante. Pero lo que yo no he escuchado y no lo he visto en el último borrador, lo que yo no he escuchado es un gran debate de lo que ya está. Lo que he escuchado, claro, espero que es lo que don Ronald dijo, es acerca de cómo ha cambiado el partido político. Y honestamente creo, si tú eres una persona en Honduras en este momento, el cómo ha cambiado Honduras y el método no te hace sentir a gusto, yo lo entiendo, pero no dejes que los cambios en la metodología te evite ver el valor de lo que está siendo hecho. Este equilibrio es muy importante, no te pierdas con tanto ruido. Ve el contexto, el contenido, piensa en eso. Si te sientas a gusto o no con él, pero haz lo que creas que es correcto. Eso es lo más importante, es la conversación más importante. Y si tú eres una persona rica, piensa en cómo se sentirá la persona más pobre en el país y piensa cómo puedes mejorarlos un poquitito en comparación a cómo están ahorita. Estás trabajando duro, ellos también trabajan duro. Y el valor de su trabajo no se ve de la misma forma. Así que tenemos que encontrar la forma de unirlos. Y para mí, eso es donde el país se debe de enfocar su forma de pensar y su conversación. Gracias a ti, Cristian. Me gustaría tus reflexiones finales sobre esta discusión que hemos tenido, este debate que hemos tenido esta mañana y sobre todo de la percepción del público. Mira, yo hoy estoy plenamente convencido que en la medida de la proporción de obras, de bienestar, de mejorar el sistema educativo público, de mejorar el sistema de salud público, de invertir en infraestructura. Entre más mire la gente obras, bienestar personal, el de sus familias, el de sus hijos, creo que la gente va a estar más dispuesta a pagar tributos, y va a apoyar las políticas públicas en el sentido de que los que más tienen paguen más, en proporción de lo que estaba planteando Atía. Pero mira, mientras el hondureño crea que no hay transparencia con los recursos públicos, que no hay eficiencia en el manejo de la inversión con los recursos públicos, vamos a tener este debate en el país. Mira cuánta tarea tienen que hacer a partir de ahora ustedes como gobierno y los próximos gobiernos para despertar en la gente el interés de contribuir con el Estado a través de los impuestos, porque no hay otra manera. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, es parte del enfoque de legitimidad. Yo pienso que aquí es importante hacer un llamado, poner un punto sobre las Is, y es que en este caso la Ley de Justicia Tributaria no pretende cobrar más impuestos a toda la población. La Ley de Justicia Tributaria lo que busca es que quienes tienen más, quienes han ganado más, quienes usaron su poder político para cambiar las leyes, paguen lo justo. No estamos hablando de que todos paguen más, de que los más pobres paguen más. Si este país se sostiene por los impuestos que ya pagan los pobres, tenemos una estructura fiscal regresiva que le cobra más a la gente trabajadora, le cobra más a la gente pobre y los más ricos no pagan. Esa es la principal discusión, que los más ricos, los que tienen mucho, empiecen a pagar lo justo. Imagínense que en el mundo, Renato, esta es una discusión mundial, los 5 millonarios más ricos de todo el mundo duplicaron su riqueza y el 50% más pobre de todo el mundo se hizo más pobre. Es un problema grave a nivel mundial, es un problema también del capitalismo, de la falta de regulación del Estado. En Honduras, las 10 familias más ricas tuvieron un crecimiento en su riqueza del 10% cuando el país apenas crece al 4%.
Las 10 familias más ricas tienen el 20% del PIB y no pagan la parte que les corresponde de impuestos. Yo pienso que esa es la discusión sobre la ley de justicia tributaria. Quería decir dos cosas también. Pues lo primero es que casi no hablamos sobre el tema de paraísos fiscales. Es una lástima porque también Atilla conoce mucho sobre cómo han funcionado los paraísos fiscales en el mundo y cómo si nosotros no reformamos nuestras leyes, vamos a entrar a esa lista de países no cooperantes, esa llamada lista negra, y cómo eso puede representar problemas muy grandes, no solo en materia crediticia, sino problemas que se pueden ver en la vida cotidiana de la gente. Tener productos importados más caros, que nos prohíban importar algunos productos, que nos prohíban exportar productos, que nos eleven los aranceles de forma bilateral y que eso haga que nuestras exportaciones sean más caras, que la deuda pública solo se pueda adquirir a tasas más elevadas y que por lo tanto haya menos presupuesto para escuelas o para hospitales. El problema de los paraísos fiscales también es importante y aquí en el país, con esas 40 leyes de la década pasada, también se convirtió al país en un paraíso fiscal que hay que revertir en el corto plazo. Quiero cerrar diciendo, don Roldán mencionó que yo era un propagandista del gobierno y pues efectivamente yo lo tomo a bien, lo resignifico. Pero lo dijo en el buen sentido de la palabra, que tú no podrías hablar mal del gobierno si estás en el gobierno. Yo estuve 10 años, 11 años en las calles. Yo pues también le comentaba a Tía, yo anduve en las calles tirando piedras. Yo era un estudiante cuando ocurrió el golpe de Estado. Yo he estado 10 años luchando en las calles. Y hoy yo me siento muy honrado por estar aquí a la cabeza de este ministerio, que la presidenta me haya dado esta confianza. Me siento muy orgulloso, me siento muy honrado. Y yo también creo en este programa de gobierno. Creo que lo que estamos proponiendo es una respuesta a ese reclamo de 10, de 11, de 12 años en la calle. Y no solo de esta década, un reclamo histórico, Renato. Entonces yo me siento muy orgulloso de ser un activista, de ser un propagandista de este gobierno. Pero yo lo entendí en el sentido de que no puedes estar en contra de la ley de justicia tributaria porque sos parte del gobierno que ha construido esa iniciativa de ley que se está debatiendo en el Congreso de la República. Pausa, enseguida lo escucho y una reflexión breve de Atilla sobre este asunto de los paraísos fiscales también. Termino con este mensaje. Sí, dice, menos impuestos para todos, que el gobierno ajuste su tamaño a la realidad y no tenga esos salarios exorbitantes y empleados supernumerarios, que quien los paga son el resto del país. Y si le ponen más impuestos a las empresas, adivinen a quiénes se lo van a cobrar. Bueno, lamentablemente ya no tenemos más tiempo, apenas un minuto para que Atilla nos hable así de manera sucinta de los paraísos fiscales y de las reformas que tiene que hacer el Congreso Nacional de Honduras en función de no caer como Estado en esa lista negra. Atilla. Muchas gracias. Recientemente ha habido una literatura para el gobierno de Honduras que si ciertas leyes no se aprueban van a ser incluidos en una lista negra. Lo que pasa cuando tú eres incluido en una lista negra es que regiones como la Unión Europea tiene una ley que dice que ellos van a retener 25% de cada transacción. Ahora, si tú estás haciendo un negocio y cualquier transacción pasa a través de cualquier país de la Unión Europea o SWIFT, por ejemplo, entonces esos países van a retener el 25%. Si tu ganancia es 5% o 10%, tú no vas a recibir ganancia, porque vas a una pérdida mientras esperas que tu país sea removido de la lista negra. Recientemente el país que yo traté de ayudar y que conozco que eso pasó son las Bahamas. Las Bahamas permaneció en la lista por más de 10 años. Ahora la industria de seguros colapsó y ahorita con el tiempo de clima, cambio de clima climático, tienen más huracanes y tormentas tropicales y no tienen dinero porque las compañías de seguros y las compañías de reaseguradoras no pueden mandarle dinero a las aseguradoras, no tienen dinero y eso van a un revés para poder cubrir la pérdida. Esas compañías no se van a quedar en el país, se van a ir. Si quieres hablar de
compañías que se van a ir. Esas situaciones de ser incluido en una lista negra para causar que las compañías se vayan. Y eso es porque a través del mundo la conversación es asegurarse que todos los países del mundo eliminen el impuesto como una competencia. Porque ver al país, va a ir al país porque el país es útil para otras condiciones, no porque evitan impuestos. Y Gracias esto va a afectar a Honduras Cristian. inevitablemente. Muchas gracias. Esto se sigue debatiendo en el Congreso, ¿no? Lo de las reformas. Efectivamente, la próxima semana va a entrar al Congreso Nacional. Gracias. Gracias. ¿Unos 15 segundos? Cristian, cualquier disculpa te ofrezco por si en un momento sentiste molesto. Gracias. Yo sé que eres de los funcionarios honestos y sinceros dentro del gobierno, entonces tranquilo. Y Atia, me gusta ver esa fisonomía hindú casi, muy parecida a la India. Me da Pero mucho es de Kenia. gusto Es de Kenia. estar compartiendo contigo. A todos muchas gracias.